Bienvenido a Café de Datos, el podcast de Datlas, una startup mexicana. En este espacio hablaremos de analítica de datos, cómo monetizar información y tendremos invitados con los que platicaremos acerca de emprendimiento y transformación digital. Si estás liderando, planeas liderar o participas en una estrategia de transformación digital, Café de Datos es ideal para nutrir tus conocimientos de analítica e inteligencia artificial, conocer los métodos más populares de la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de todas las historias que tenemos para contar. Porque los datos van mejor con café. Arrancamos. No sé si les ha tocado ver en un examen o que alguien les pregunte de pronto algo así como: de las siguientes opciones, ¿por qué no irías al cine? Opción A, porque es caro. Opción B, porque no tienes tiempo. Opción C, las dos anteriores. Opción D, ninguna de las anteriores. E, otro, especifique. De esas veces que no sabes si realmente es un juego mental o una pregunta seria, ¿no? Pues justo en este nuevo capítulo de nuestro podcast Café de Datos vamos a hablar de cómo hacer una buena encuesta. Le doy la bienvenida a mi hermano, mi compadre, Pedro Vallejo, su servidor César Salinas. Y bueno, justo vamos a hablar de cómo estructurar y elaborar preguntas correctas, algunas de las mejores prácticas que hemos encontrado en esta industria, y vamos a establecer 5 pasos para que cualquiera de nosotros y cualquiera de ustedes que nos esté escuchando pudiera seguir para poder hacer una buena encuesta, ¿no? Bienvenido, hermano. Muchas gracias, César. No por alzarme el cuello, pero durante mi primer año de trabajo en campo realicé más de 600 encuestas, así que algo le sé, y también de esas 600 encuestas más o menos sesgué 100, así que también le sé porque también me he equivocado, así que encantado de poder ayudar el día de hoy. No, claro, vamos a aprender un poquito tanto de las mejores prácticas como de los principales errores, ¿no? Para que ustedes no los cometan como ya lo han cometido otros. Hay que aprender en cabeza ajena. Así es que bueno, el kickoff, antes de empezar con estos famosos 5 pasos, es ¿para qué las encuestas? ¿Por qué hacer encuestas? Entonces, como punto de partida, creo que es bastante importante dejar claro la encuesta es una forma, ¿no?, de entender el mercado. Es una metodología muy específica que va con la intención de entender o de abstraer conocimiento del mercado, ¿no? Se le hace generalmente, pues bueno, dependiendo del objetivo, pues a gente que representa, ¿no?, tu mercado. Entonces, la manera de englobar esta importancia que tienen las encuestas es precisamente como una forma, como un input de conocimiento para el negocio, para ti como emprendedor, de lo que sea que estés intentando lanzar al mercado. Sí, está muy interesante porque al momento de hacer encuestas, vamos a ponerlo desde un plano de que es una manera más productiva de hacer preguntas. O sea, todo el mundo hace preguntas, es cuestionador, pero una encuesta es un formato de realizar preguntas que tiene un objetivo preciso, ¿no? Entonces, es bien importante entender que hay varios tipos de encuestas. Las encuestas que tú mismo haces, o las encuestas a las que contratas a alguien para que lo haga, las encuestas representativas, no representativas, las de campo, las de proyecto, las de etcétera, etcétera. Entonces, no vamos a profundizar el día de hoy en todos los sabores, en todo, sino vamos a centrarnos muchísimo en el diseño y en el método práctico de las preguntas y un poco en las herramientas que puedes apoyarte para hacer encuestas. Entonces, creo que esta plática sin duda alguna le debería interesar a esta persona que tiene un par de ideas y que ya lo quiere sacar de esa carne asada, a la que siempre rebota con la misma gente, los domingos familiares, ya todos mundos tienen los oídos calientes porque siempre le pregunta lo mismo. No, ahora ya quiere nutrirse con un entendimiento formal y creo que está interesante porque nosotros para hacer este podcast hicimos una encuesta. También de algo le podemos contar de eso, ¿no? Es correcto, gracias ahí a todos los que apoyaron a ponerle pies y cabeza a este proyecto. Y bueno, justo como Pedro acaba de introducir, creo que el primer paso importantísimo en estos 5 pasos que vamos a revisar hoy es definir los objetivos, ¿no? Ahorita Pedro les dijo, hay distintos tipos, etcétera. Pues bueno, justo el primer paso antes de lanzarme a campo, antes de lanzar la encuesta electrónica o lo que sea, pues es definir los objetivos, ¿no? Determinar qué decisión o decisiones estoy tratando de tomar, ¿no? Para entonces poderle dar ese enfoque a la encuesta, ¿no? Decidir si la encuesta es para lanzar un producto, por ejemplo, o si la encuesta va más por el tema de, como nosotros, oye, vamos a lanzar un podcast, ¿no? O incluso para la parte de servicios. Es bastante importante o bastante relevante establecer los objetivos antes de ejecutar cualquier cosa, ¿no? Y en el caso de hacer encuestas, pues no es ajeno, ¿no?
Sí, creo que de la mano de los objetivos está un tema de que antes de hacer una encuesta, ¿verdad? Seguramente tú tienes unas hipótesis a validar. Correcto. Entonces, una cosa es enlistar tus objetivos que quieres llegar, pero piensa también en las hipótesis, piensa en la audiencia a la que tú encuesta va a nutrir de información y el ejercicio que quieres provocar con esta encuesta, ¿no? Ya estuvimos hablando en capítulos pasados de ideación, de prototipos. A lo mejor esta encuesta te está llevando a hacer una modificación a tu prototipo o un nuevo lanzamiento, o te está validando una idea de la que tienes duda. Entonces, en ese sentido, es bien importante tomar en cuenta las hipótesis. Y un tip personal que muchas veces nos ha funcionado aquí en Datlas en algunos proyectos que hemos asesorado. Normalmente para ser muy transparente, nosotros no levantamos encuestas como Atlas, o sea, esa no es nuestra chamba, claro. Pero tenemos ciertos proyectos en el que si la recomendación es levantar encuestas o extraer información, ya la empresa o alguno de nuestras empresas de la red que tenemos como inteligencia, pues bueno, nos ayudan a recopilar información. Pero dentro de este alcance lo que quiero compartir es pensar siempre en la historia que quieres contar. Entonces, ¿cómo? Ya estoy pensando en el final cuando apenas estoy pensando, sí, o sea, a eso nos referimos. Un tip es decir, imagínate que ya estás presentando al frente ¿qué te gustaría contar? O sea, oye, estos son los hallazgos, estos son los 3, y esos hallazgos se van a convertir en hipótesis, y esas hipótesis en formularios, y esos formularios en encuestas. Entonces, creo que un proceso y un tip que muy poca gente hace, pero que puede ser muy útil, es imaginarte el final de la historia, cómo se va a ver, para poder construir el inicio. Sí, claro. Y aquí es importantísimo porque justo construyéndolo como lo acaba de describir Pedro, te va a ayudar a determinar los datos que necesitas reunir, ¿no? Porque, pues, a ver, hay encuestas y seguro les ha pasado, hay encuestas kilométricas, ¿no? Y hay encuestas típicas de saliendo del restaurante, hace poco me tocó, de 4 caritas, ¿no? O en el aeropuerto. Oye, ¿qué tal el servicio? Y pues ya, 4 caritas y se acabó, ¿no? Eso también pudiera ser una encuesta. Entonces, es importante determinar, como dice Pedro, esta parte de las hipótesis, que es la historia que quiero contar, que es lo que quiero probar, para entonces regresarme y determinar los datos que necesito reunir, ¿no? Para esa toma de decisiones. Y eso va a impactar directamente en un tema de diseño y todo que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Pero este primer paso es definir los objetivos, ¿no? Vamos a determinar esas decisiones que vamos a tomar. Algunos ejemplos, ¿no? En nuestro caso o en unos proyectos que nosotros hemos trabajado, oye, pues bueno, sin duda el enfoque, por ejemplo, era medir la satisfacción del cliente. Ah, bueno, pues para la satisfacción del cliente, entonces necesito los datos de pues bueno, qué le pareció X o Y atracción, si terminó completamente el recorrido o no, si vivió alguna experiencia extra o compró algún artículo dentro del recorrido, etcétera. Entonces, ese objetivo dispara una serie de cosas muy distintas a un objetivo distinto como medir el clima laboral, ¿no? Oye, medir el clima laboral, pues a lo mejor tendrá otras connotaciones, ¿no? Incluso la gente a la que le voy a hacer la encuesta cambiará. Entonces, es muy relevante partir, ¿no? O que la base de la construcción sea los objetivos y a dónde quiero llegar. Una vez teniendo los objetivos, ya el segundo paso, que vaya, viene a colación o viene a juntarse con lo que acabamos de mencionar, es delimitar la población a la que me voy a dirigir. Ahorita hablábamos de los ejemplos, pues bueno, una será a empleados internos, otra será a clientes no potenciales o clientes que ya consumieron algún servicio o algún producto. Entonces, el segundo paso muy importante es delimitar la población. Y cuando estamos delimitando la población, pues nos referimos a este conjunto de personas que tienen características parecidas, ¿no? Y estas características pueden ser como personas, ¿no? Como consumidores, o incluso características de, oye, bueno, todos hicieron tal recorrido, todos usaron tal producto, ¿no? Porque luego también la manera en la que delimitamos estos grupos, pues no necesariamente tiene que ser exclusivamente con características personales, no nada más es, oye, los hombres o mujeres, o tal edades, no, pues a lo mejor hay un producto o hay un servicio al que estamos expuestos gente incluso de diferentes edades, no, perfiles, etcétera, pero lo que nos caracteriza como grupo es que todos usamos ese producto, todos usamos ese servicio, ¿no? Sí, claro. Aquí, digo, algunos ejemplos en particular, marcas de cigarros o marcas de cerveza o otras bebidas alcohólicas, pues oye, tienen que ir enfocados solo a mayores de edad, por ejemplo, ¿no? Marcas de algunas medicinas tienen que estar delimitando para sus encuestas a gente que tiene tal padecimiento, ¿no?
Oye, si yo quiero validar algún tema de llantas para camionetas, pues bueno, solamente a la gente que tiene camionetas. Entonces, sí es muy importante, ya estamos entendiendo que hay un trabajo previo de selección de perfiles. A veces puede ser espontánea, cuando no tenemos tanto perfilamiento o segmentación, o cuando yo a simple vista puedo reconocer si la persona es mayor o no de edad. Pero cuando ya, por ejemplo, alguna intimidad como un padecimiento médico, pues no llevas un letrero que diga yo soy, no sé, diabético, yo tengo algún tipo de malestar, ¿no? Entonces, ahí es importante hacer un trabajo previo, casi creo que de prospección, en donde tú tienes un listado y ya tienes, digamos, una agenda o un directorio al que tú le vas a enviar o tú vas a aplicarle esta encuesta. Café de Datos es un podcast grabado por Datlas, una startup de analytics con sede en Monterrey, Nuevo León. En Datlas desarrollamos plataformas para transformar datos en decisiones de la manera más ágil posible. Con nuestros mapas en línea puedes analizar el entorno y conocer más de 50 variables de cualquier ubicación en México. ¿Te interesaría probar la plataforma? Solicita tu demo gratis en www.datlas.mx y comienza a vivir la experiencia. Sí, claro. A ver, incluso hay, ahorita decíamos que trabajamos con aliados, incluso hay proveedores o hay gente en el mercado que se dedica específicamente a conseguirte gente de X o Y perfil que tú le delimitas, ¿no? Entonces, también es bastante importante tanto delimitarlo como conseguirlo para que el éxito se pueda dar, ¿no? Ahora, el primer paso ya era definir los objetivos, ¿no? El segundo ya estamos hablando de delimitar a la población. Una vez que ya tengo yo los objetivos bien planteados, las historias que quiero contar, lo que quiero encontrar, los datos que les voy a pedir, y ya tengo los perfiles armados de gente que voy a entrevistar, ¿no? O gente a la que le voy a exponer estas preguntas y todo, pues bueno, el tercer paso es el diseño del cuestionario. Y en este tercer paso creo que vamos a profundizar bastante porque hay mucho de qué hablar, pero el diseño del cuestionario tiene que ver con cómo desarrollar literalmente estas preguntas, ¿no? Abrimos con un ejemplo bastante chistoso, ¿no? Bastante burdo, pero aquí en la parte del diseño entra esa parte, oye, ¿cómo diseño la pregunta per se para que no esté sesgada, por ejemplo, ¿no? El sesgo es una parte muy importante que ahorita decía Pedro, oye, pues hice tantas y sesgué tantas, pues bueno, empecemos por ahí, ¿no? Esta parte del sesgo, o más bien dicho, ¿qué es el sesgo, ¿no? Y cómo evitarlo. Sí, vamos a hablar de cómo hacer preguntas objetivas. Una pregunta puede ser de varios tipos, ¿no? Hay preguntas que son binarias, donde la respuesta que quieres obtener es un sí o no. Si de pronto sí o no sé, ya no es binaria, ¿ok? Hay que estar en el entendido de que hay veces que lo que queremos es una aceptación y una negación, porque eso te va a invitar a contestar lo siguiente, ¿no? Ejemplo de preguntas binarias, ¿eres mayor de edad? ¿Sí o no? ¿No? Hay otro tipo de preguntas que son de opción múltiple. Creo que si fuiste a una universidad preparatoria, alguna vez te tocó algún examen de este tipo, ¿no? O así iniciábamos el podcast. Entonces, en la opción múltiple lo que queremos es poner diferentes posturas y ángulos. Entonces, no es lo mismo si yo pongo, por ejemplo, ¿qué tanto consumes cereal en las mañanas? Oye, regularmente, muy poco. ¿Alto o muy alto? Bueno, pues estará claro que cada quien tiene una definición de alto o muy alto, ¿verdad? Oye, pues no, yo soy desde chiquito en mi casa hay platones enormes y ahí nos servimos el cereal, entonces el cereal se cambia cada semana, ¿no? Y por otro lado, habrá quien toma cereal en una taza, ¿no? ¿Qué diferencia encontrarías si le preguntas a esa persona cada cuándo se compra cereal en tu casa? Ah, bueno, pues yo ya puedo hacer una inferencia de si hay un alto o bajo nivel y ya le pones en una opción múltiple, una vez a la semana, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces otro tipo de preguntas es las preguntas de nivel, ¿no? Son preguntas en donde del 1 al 4, del 1 al 10, califícame o revísame, ¿no? Si alguna vez has sido usuario de esta aplicación como Uber o de esta aplicación de Didi, etcétera, seguramente te ha tocado evaluar, ¿no? Estas evaluaciones forman parte de encuestas de servicio que finalmente se toman accionables para premiar o castigar a los que te están brindando este servicio en la aplicación. Entonces es muy importante empezar a tener lectura y noción, porque hay veces que te hacen una encuesta, oye, evalúa del 1 al 100, a ver, espérame, o sea, del 1 al 100 hay una dispersión enorme, vas a obtener gente que te diga, oye, ¿qué tan frío está el refresco? Pues en 50, ni tan frío ni tan caliente, ¿y eso de qué te sirve, verdad? O
En otro sentido, ¿verdad? Empezar a evaluar del 1 al 10, tal vez encuentres más patrones, ¿verdad? Donde de 5 en adelante sea algo más positivo, ¿verdad? Y de 5 para abajo algo más negativo, o las opciones o las mejores alternativas es hacer una encuesta de 4 opciones, ¿no? Cuando quieres evaluar. De esa manera no tienes un punto medio, porque el problema de los puntos medios es que te sesgan las impresiones, así que también tomen en cuenta. Entonces, repasando 3 maneras de formular preguntas: las binarias, las de opción múltiple y las de nivel. Hay otro tipo de preguntas, pero estas que mencionamos ahorita son las más frecuentes. Sí, claro. Ahorita hablando de preguntas ya me recordó las famosas preguntas abiertas en el examen. Jesucristo, ya no sabías cómo te iban a calificar, ¿no? Dependiendo de lo que pusieras ahí y dependiendo de la subjetividad del maestro, de qué tanto interpretaba que sabías o no sabías, ¿no? Exactamente. Pero, a ver, sin duda es importante esta parte de los sesgos, como decía Pedro, también para cuidar mucho que lo que sea que diseñemos no ya traiga precargado, ¿no? Una cierta respuesta o una cierta parte de decir, a ver, ya por el diseño mismo ya es más probable, ¿no? Que salga algún tipo de respuesta o algún tipo de postura, ¿no? Sí, o sea, el fraseo típico o las encuestas que cuentan con este componente que menciona César es: ¿qué tanto te gusta tomar café en las mañanas? A ver, ¿qué quieres descubrir con esa pregunta? O sea, ya me estás sesgando, o sea, oye, otro tipo de preguntas absurdas. ¿Alguna vez has tenido un accidente en donde resultaste fallecido? Ah, caray, o sea, pues ¿qué te pregunto, no? Entonces, sí hay muchas preguntas. De hecho, gobiernos hacen encuestas donde te hacen un par de preguntas al inicio y después al final te las vuelven a repetir para saber si tu percepción ha cambiado, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en la formulación. Creo que aquí no ocupamos dar muchas clases, a todos nos ha tocado entender una encuesta que está mal fraseada, pero aún así sigue pasando, ¿no? Entonces, simplemente tener neutralidad al momento de formular, y si sientes que no hay neutralidad, más adelante vamos a hablar de cómo las pruebas te van a ayudar para validar la neutralidad. Claro, claro. Y también en esta parte del diseño viene la construcción también semántica o narrativa que creo que se alinea con lo que estaba comentándoles Pedro, que es: oye, si yo realmente al final quiero saber qué tanto le gusta el café, pues primero le pregunto si toma o no toma café, ¿no? Partiendo de ahí. A partir de eso a lo mejor hago 2 o 3 preguntas de follow-up y entonces ya termino con esta como pregunta más de conclusión. Entonces también en la parte de diseño hay que cuidar mucho esa parte, ¿no? La parte de cómo voy narrando ese cuestionario o esa serie de preguntas, y cómo también en un principio a lo mejor empiezo más por preguntas generales, ¿no? Por cosas que a lo mejor no son tan sensibles o lo que sea, generando esta parte como empática entre quien hace la encuesta y quien la está respondiendo, y al final ya quizá profundizo en temas un poco más sensibles, ¿no? De, oye, a lo mejor, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por este producto? Pues bueno, es una de las preguntas que generalmente las mejores prácticas te sugieren que vayan hasta el final, ¿no? Lo primero es alrededor de atributos, de sentimientos, de necesidades, de soluciones, de retos, y entonces al final ya hablamos de esta parte del pricing, ¿no? Entonces también en la parte de diseño es muy importante cuidar esta narrativa. Y también, que a nosotros justo nos pasó en un proyecto, la parte de establecer muestras o cuotas. Muchas veces cuando estamos hablando ahorita, por ejemplo, yo les daba un ejemplo de, oye, toda la gente que consume X producto, toda la gente que ha sido usuario de X servicio. Pues bueno, incluso en ese tipo de encuestas hay que establecer cuotas. Oye, me interesa saber tanto la opinión de este perfil de personas como de este. Entonces, si yo voy a lanzarme a campo, ¿no? O yo voy a lanzar X cantidad de encuestas virtuales o lo que sea, pues procuro que una parte de esas famosas 100 encuestas, por ejemplo, se vaya a chicos, millennials de tal característica. Y otra parte, ¿no? 20 de las 80 restantes o 90 restantes se van a ir a, no sé, baby boomers que tengan tales características, o gente incluso que viva en algún estado o en algún país específicamente, etcétera. Entonces, en la parte de diseño también es importante establecer cuotas, ¿no? ¿Para qué? Para que, bueno, sin duda, esta parte de representatividad también cuidarla, ¿no? O estar muy consciente al momento de irnos a la parte de análisis o recopilación de información, ¿no?
Sí, o sea, cuando establecemos cuotas podemos utilizar, al menos en México, ¿verdad? Fuentes de datos como el INEGI, que te van a dar una radiografía de cuál es la distribución de edad en la ciudad que estás entrevistando, ¿no? Entonces, si quieres ya ser muy estricto, pudieras irte a la CONAPO o al INEGI a revisar los estadísticos de población para decir, oye, bueno, si en mi estado, ¿verdad? El 30% de las personas tienen menos de 18, pero 25 están entre 18 y 35, 24 entre 35 y así sucesivamente, pues bueno, ya calibras tú. Ahora, las cuotas no son elementales en cualquier diseño de cuestionario, son solamente necesarias cuando evidentemente las historias que necesitas contar o el muestreo que necesitas tener dentro de tu encuesta tiene que tener atribuciones específicas. Ocurren cuotas cuando tú lanzas un cuestionario, primero tratas de ser espontáneo, ¿verdad? Tener las respuestas con cierta naturalidad, pero tienes que hacer un punto de control. Y en ese punto de control, oye, estoy encontrando que me encuestan más hombres que mujeres. Pues tal vez tiene que ver porque la persona que está encuestando es un hombre y encuentra más empatía con un hombre en lugar de acercarse a las mujeres. Entonces tienes que tener estos puntos de revisión y sin duda las pruebas también nos pueden ayudar para eso. Sí, claro. También incluso a lo mejor la naturaleza propia, que volvemos a recapitular la parte de objetivos. Muchas veces a nosotros en proyectos nos ha tocado que hacen encuestas ya sobre productos o servicios que a lo mejor ya están comercializados o que ya llevan tiempo en el mercado o eventos incluso que son de no sé, la segunda, tercera, cuarta edición. Entonces, en eso... en ese punto también es importante, oye, a lo mejor ya hay un conocimiento previo que me hace intuir un poquito esta parte de las cuotas, ¿no? Si estás escuchando este podcast Café de Datos, seguramente te interesan los temas de Big Data e inteligencia artificial. Nosotros, desde nuestra startup Datlas, hemos desarrollado este tipo de tecnologías. ¿Quieres conocerlos? Te presentamos a Laura, nuestra asistente virtual que te apoyará a descifrar el entorno comercial de cualquier coordenada en México. Llenando un sencillo formulario de 10 preguntas, obtendrás un reporte completo con más de 50 variables de entorno y recomendaciones personalizadas para tu negocio. Hoy te obsequiamos el cupón Podcast200 que podrás redimir en tu primer reporte o cualquier otro producto dentro de nuestro marketplace. Entra a www.datlas.mx/marketplace y aprovecha tu cupón. Hablamos vamos en el tercer paso, pero el primero era definir los objetivos, el segundo era la parte de delimitar la población a la que te diriges y el tercero todo el diseño del cuestionario que ahorita estamos concluyendo. Pasando al cuarto paso, el cuarto ya es hacer una prueba, ¿no? Y aquí a lo mejor se conecta un poco con el podcast pasado de esto de los prototipos y todo, pero hacer una prueba se refiere a enviarle la encuesta a los amigos, a los compañeros, a los grupos de WhatsApp, en vez de andar chismeando, ¿no? O a quien tenga cerca, y ellos te podrán ayudar a asegurarte un poquito de, oye, si estas opciones de preguntas en sentido, o como decía Pedro, oye, a lo mejor esta misma pregunta ni siquiera la entiendo, ¿no? Para poder reformularla o lo que sea, y que las respuestas también sean comprensibles o funcionen en todas las lógicas, ¿no? Lo que decía Pedro ahorita de evitar que haya un punto medio que me deje con una respuesta que no me va a decir nada, ¿no? O con una conclusión, o más bien dicho, con una respuesta inconclusa, ¿no? Entonces, este cuarto paso muy importante es la parte de hacer las pruebas, ¿no? Sí, es importante ahí también todo el tema de dentro de la prueba, ¿verdad? O sea, que vamos a descubrir errores de los que ya tenemos sospechas, pero también errores de los que ni siquiera teníamos sospechas, correcto, ¿no? Entonces es muy importante no sesgar las pruebas al estar apoyando a la persona a responder la encuesta. O sea, si alguien te dice no entiendo esa pregunta, es porque está mal formulada. No le busques otro lado. Correcto. Está mal formulada. Y peor aún si varias personas te dicen lo mismo, ¿no? Entonces es un indicador o es una bandera roja para que tengas que hacer las modificaciones. Así que las pruebas es una etapa de bastante atención, ¿verdad? Si la verdad te estás diseñando una prueba de encuestas y te dicen que todo está bien, no les creas. O sea, esa persona se está equivocando. Es bastante normal el hecho de equivocarse y que en ese momento salgan muchas resoluciones. También les quiero compartir cuál es la práctica más profesional en el diseño de las encuestas y justamente esto que te lleva a pruebas, ¿no? O sea, cuando estamos generando de pronto una encuesta de gran inversión,
lo más correcto, lo más apropiado es empezar con un focus group. En ese focus group tengo un grupo de 8 o 10 personas que cumplen con cierta distribución de perfiles que necesito para validar mis respuestas y empezamos a conseguir fraseos. Oye, ¿cómo le llamas a este aparato, no? El aparato que tiene una pantalla que me conecta a internet, que le puedo llamar. Ah, pues yo le llamo celular. Ah, smartphone. Ah, yo le llamo el Android. Yo le llamo el iPhone. Ah, no sé qué. Entonces, ese tipo de fraseos te va a ayudar a ti a saber cómo deberías elaborar tus preguntas. Y de la misma naturaleza, entender qué respuestas son las que dan. Oye, y este aparato entonces, o este iPhone, o este Android, o lo que sea, ¿en qué escala de utilidad lo pones? Y ni siquiera les das opciones. No, pues yo le doy una escala alta. No, yo le doy una escala de 5. No, yo le doy una escala del 1 al 10. A ver, tú ni siquiera les dijiste en qué escala y cada quien te está diciendo en qué escala interpreta lo que le estás preguntando. Entonces, ese tipo de facilitadores te puede ayudar. Y al momento de las pruebas, ya ahora sí en una simulación de aplicación, pues también puedes entender otras cosas como el mejor canal o el punto de levantamiento de encuestas. Es decir, no solamente si mi encuesta es una encuesta que voy a aplicar en un lugar, en un centro comercial o en un parque o en un evento, ¿cuánto es lo mejor? En el punto de entrada, cuando la gente compra la cheve, afuera de los baños, cuando está en la comida, cuando está a punto de empezar el concierto. O sea, tiene mucha sensibilidad el tema de las pruebas a la hora de saber el dónde y también los canales. Oye, no, si es una encuesta digital, pues bueno, ¿a qué hora se las mando? Si se las mando el viernes a las 6 de la tarde, ¿tengo la misma posibilidad de respuestas de un miércoles a las 11 de la mañana? Pues hay que entender y hay que hacer las pruebas. Justamente también te ayudan a contemplar los formatos de aplicación. Claro, y también es muy importante en el tema ahorita que decía Pedro. Son procesos que si bien son largos, también por la parte económica muchas veces son costosos. Entonces, imagínate irte ya a campo directo sin hacer las pruebas y encontrarte después de 300 o 200 algunos errores que te van a hacer cambiarlas, y luego si la cambias, pues entonces esas 200 ya no son representativas para ti, ya no las puedes usar. Entonces, la parte de las pruebas se vuelve bastante crucial también para ese tema, ¿no? Para evitar llegar a campo, ¿no? O llegar ya al punto final con cosas que no van a servir al final del día, ¿no? Ahora bien, el último y quinto paso, después de hacer las pruebas, suponiendo que ya todo esto fue exitoso, es la parte de recopilación de resultados y análisis de datos, que es donde nosotros nos encanta bastante hablar. Recopilación de resultados tiene que ver con toda la parte de, pues bueno, recopilar las respuestas, ¿no? Si es una encuesta en línea, pues bueno, enviarla, esperar que la respondan. Si es una encuesta en vivo, pues bueno, llenar los formularios. A partir de eso, llenar una base de datos, etcétera. Y la parte de análisis de datos, pues tiene todo que ver con cosas que hacemos nosotros, ¿no? Estos cruces, ver los resultados, ¿no? Hacer un poco de analítica descriptiva, como decíamos al principio, de toda la temporada de podcast. Un poco descifrar los insights, qué mensajes. Y aquí este es el punto en donde empezamos a probar, ¿no? Esas hipótesis de las que hablamos al principio. Este es el punto en donde toda esa recopilación de información y todo el análisis tiene que ir en línea con decir, oye, estas hipótesis que planteé al principio o estas historias que yo creía que se iban a dar, ¿sí se están dando o no se están dando, ¿no? Y si sí se están dando, pues entonces, ¿bajo qué características o atributos se están dando? Y si no se están dando, entonces, ¿cuáles son las verdaderas historias o las verdaderas razones detrás de lo que, de mi hipótesis que no funcionó, ¿no? Sí, estamos hablando de análisis a nivel de estadística descriptiva. Por ahí en el capítulo 2 y 3 mencionamos algunos atributos de la estadística descriptiva. Y sí, justamente es importante también dimensionar el proceso de resultados. Creo que los errores más comunes es, tienes un montón de encuestas que ya estás aplicando en campo, que aún así te puedes seguir equivocando, pero yo me espero a tener las 1800 encuestas para ahora sí empezar a generar resultados. No, espérame. Oye, a las 200 encuestas yo quiero un corte, a las 600 otro corte, y vamos tuneando, vamos haciendo ajustes. Claro está que no sea ajustes que sesguen, etcétera, pero vamos a ir validando un par de resultados. También es muy importante contemplar el efecto de la temporalidad.
puedes tomar en cuenta algunas encuestas que sean de lunes a viernes, pero no lo mismo de las encuestas de viernes a domingo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera también un mes te juega a favor o en contra, ¿no? A lo mejor si preguntas sobre disposición del gasto en enero, pues está muy canijo, pero si en febrero preguntas sobre chocolates o flores, pues ya te va a ir mucho mejor, ¿no? Entonces, creo que al final de la historia, el calendario que hayas escogido tiene que tomar en cuenta las temporalidades y estos resultados tienen que considerar algunos suavizadores, si es que quieres suavizar alguna temporalidad o tendencia que por la naturaleza de la coyuntura o el contexto se está dando y es un factor que tú no pudiste controlar. Así que en la parte de recopilar resultados y analizar qué técnicas de análisis se pueden utilizar, pues vamos a empezar con lo más básico. Empezamos cada respuesta, las medias, las medianas, las modas, saber qué fue lo que más apareció. Es bien importante quitar también los puntos extremos, ¿verdad? Claro, sobre todo cuando dejas algunos casos abiertos, que en una encuesta per se, entre menos preguntas abiertas, más rico mejor o más fácil va a ser el análisis, ¿verdad? Pero estos puntos extremos hay que tener un balance de cómo quitar los datos. También es importante cuando haces preguntas que tengan unidades, pues bueno, tratar de plantear las respuestas en unidades comparables, ¿no? Oye, pues si yo aquí estoy hablando de pesos, pero aquí te estoy hablando en porcentaje, híjole, pues a lo mejor las personas tienen más tendencia a calcular mejor sus pesos más que los porcentajes y de esa manera también te puede ayudar. Y creo que la parte de análisis de datos, nosotros tenemos una preferencia por tomar o por preguntar cuestiones geográficas, es decir, sin necesidad de puntualmente tener el identificador de una persona, sí de manera anónima saber de qué códigos postal nos reciben más, nos visitaron más, de qué ciudades, etcétera, y eso nos da otro tipo de perspectiva porque ahora ya podemos hacer cortes. Oye, cuando vienen del norte de la ciudad opinan esto, pero esto en contraste con esta otra respuesta de la gente que viene del sur, pues bueno, fíjate que cambia. Ahora, para saber si ese cambio o esa variante es significativo o no, ya tenemos que caer en pruebas de hipótesis. Tenemos que revisar si las respuestas están distribuidas de manera normal y podemos correr por ahí ejercicios como ANOVA de un factor, de dos factores o el análisis de medias que nos pueden ayudar a encontrar significancia entre el contraste entre las respuestas de una zona o de un grupo en particular contra otra zona. Entonces, por dar algunos ejemplos, estos son los ejercicios que se deberían de hacer con el punto 5, ¿no? De análisis de datos. Café de Datos está siendo grabado desde el Monterrey Digital Hub, el primer campus de innovación y transformación digital de México. Desde Datlas te recomendamos ampliamente este espacio de trabajo si te interesa estar cerca de los corporativos más importantes que están impulsando la transformación digital del país. Conoce más en www.mtydigitalhub.com y recuerda mencionar que Datlas te recomendó. Ahora continuamos con el programa. Claro, y súper importante porque a nosotros incluso nos pasó con un cliente, ¿no? Llegar y nos dieron datos o nos dieron información que incluso ya traía hasta conclusiones y todo. Y resulta que se habían saltado ahí un par de pasos de estos de los que hablaba Pedro, de hoy es realmente significativo la diferencia entre ellas como para tomarlas, para hacer conclusiones en base a segmentos o cosas así. Bueno, pues no hay que dejar de lado todas estas pruebas a lo mejor de estadística básica, ¿no? Que son bastante importantes o bastante relevantes, sobre todo después que le pones ya contexto a ese tipo de resoluciones, ¿no? Contexto de negocios. Entonces, en esta parte de análisis de datos también puntualizar o complementar con lo que decía Pedro. Muchas veces hay preguntas per se dentro de la encuesta que si bien no te van a dar una conclusión directa, te pueden ayudar a esa misma respuesta nutrirla quizá de otros datos, ¿no? Como decía Pedro ahorita, el tema de georreferencias. Hoy hay mucha gente que nos ha tocado también trabajar con ellos que dicen, oye, yo le pido el código postal. Bueno, pues nada más pidiéndole el código postal, que es una pregunta a lo mejor de tu encuesta, pues habrá gente como nosotros que te puede ayudar a nutrirla con otras 30, 50 variables, ¿no? Entonces ese tipo de cosas también viene a ser muy importante a tomarse en cuenta en esta parte de analizar los datos, ¿no? También nutrir, si es que en el diseño hubo una intención de nutrir esta información o estos resultados con algunos otros datos para poder hacer un análisis completo, ¿no?
Sí, creo que también es importante de todos estos puntos, pues el análisis de datos, aquí es donde está el principal problema de las encuestas. O sea, en el proceso de las encuestas creo que no es rocket science el tema de poder hacer una buena pregunta, poder hacer un buen diseño, poder hacer una buena narrativa. Vamos a suponer que pasamos todo eso. El problema muchas veces está en el sesgo que yo tengo precargado a la hora de analizar. Oye, pues por eso muchas veces es importante considerar un tercero en cuestión a la hora de hacer el análisis, porque si la misma persona está levantando la encuesta, procesándola, escogiendo a los participantes, analizando, claro. Pues bueno, seguramente hay una precarga de sesgos. Así como hicimos pruebas a la hora de generar preguntas, también tratemos de hacer pruebas a la hora de platicar las respuestas, a la hora de evaluar si hace sentido con 2 o 3 miembros de tu audiencia clave para que te pueda ayudar. Y hemos notado muchísimas veces estos errores que mencionaba César. Y bueno, pues lo más importante es entender que en contraste con otros proyectos, aquí los errores son costosos, ¿no? Y son costosos no solamente porque te cuesta esa encuesta, etcétera, sino porque te pueden llevar a otra dirección, dado una interpretación. Entonces hay que entender también que la encuesta es solo una de muchas herramientas en marketing o investigación de mercados que existe. Correcto. Para tener validación. Es solo una, o sea, no es la única, es solo una. Hay otras más y hay que entender muy bien cuál es el diseño más apropiado para la retroalimentación. Ahorita estamos dando por hecho que el mejor método sugerido es la encuesta, que ya estás en la hora de preguntar preguntas y que sin duda alguna el tema de los análisis te pueden llevar a llegar a la dirección que quieres. Correcto, bastante importante eso que acabas de comentar. Incluso traeremos invitados, como bien saben, que son expertos en esta vertical y ellos también nos podrán hablar un poquito también, como decía Pedro, de otro tipo de metodologías que a lo mejor son complementarias o que a lo mejor sirven más para ciertos atributos o ciertos perfiles o ciertos productos. No depende mucho, pero aquí sí estamos partiendo súper claro de que pues obviamente hubo un trabajo previo para decir, oye, las encuestas es lo mejor, ¿no? O es lo que debo de hacer. Pero bueno, recapitulando, ¿no? Para la gente que está anotando, haciendo sus apuntes y todo, los 5 pasos, ¿no? Hablamos primero, obviamente, de esta parte de la importancia de hacer las encuestas o de cómo nos sirve todo esto de las encuestas, pero los 5 pasos para hacer una buena encuesta, pues bueno, establecimos como primer punto la parte de definir los objetivos. Aquí es donde determino qué decisiones voy a tomar. Aquí es donde determino qué datos voy a tener que, pues obviamente, obtener. Y también determino o establezco estas hipótesis de las que hablaba Pedro en un principio, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones a las que yo creo que voy a llegar o cuáles son las historias que yo quiero contar? El paso número 2 fue la parte de delimitar la población a la que me dirijo, ¿no? Estableciendo obviamente las características básicas que deben de tener los grupos, ya sea por temas de, oye, todos consumieron el producto o temas incluso de características propias de los grupos, edades, género, etcétera. La tercera es la parte del diseño del cuestionario. En esta parte fue donde profundizamos más el diseño que viene desde la parte de cómo establecer una pregunta correctamente hasta toda la narrativa que debe de tener, ¿no? El follow-up de preguntas, el tipo de preguntas que voy a hacer, toda esta parte de las cuotas, ¿no? De las cuotas que muchas veces algunas encuestas hace sentido tener estas cuotas y toda la parte de revisar que no haya sesgos, ¿no? Procurar muy bien y tener un diseño que evite toda esta parte de sesgos. El paso número 4 fue la parte de hacer las pruebas. Estas pruebas muy en línea con aprender rápido, validar rápido, oye, si la entendiste, no la entendiste, de qué manera la interpretas, etcétera. Y justo Pedro nos comentaba esta parte del ejemplo de, oye, empezar con un focus group a lo mejor ayuda bastante a este tema de entender o terminar de entender esta parte de cómo les interpretan, ¿no? Y finalmente, el quinto paso fue la parte ya de recopilar los resultados y pasar a la parte de análisis, ¿no? Aquí hablamos de todo lo que tiene que ver con, oye, ya literal ejecutar en campo o hacerlo de manera virtual o lo que sea, y llegar a la parte de análisis, siendo este análisis partiendo desde lo más básico de estadística, como decía Pedro, algo descriptivo, oye, media, moda, mediana, promedios, y también algunas pruebas a lo mejor un poco más complejas, pero también relevantes de, oye, realmente hay una diferencia significativa en las medias, cuestiones de este estilo, pruebas de hipótesis, etcétera, para poder nutrir las conclusiones o que haya
verdaderas conclusiones de valor, ¿no? Sí, vamos a continuar con 2 puntos bien importantes porque creo que son consejos que le van a servir. Van a ser consejos alrededor de los errores típicos y cómo protegerte de ellos y también de herramientas para utilizar. Entonces, tienes que en los errores típicos, preguntas de control. ¿Qué tipo de preguntas o qué tipo de registros en el formato, no tienen que ser preguntas, te pueden ayudar a ti? Por ejemplo, saber la hora y el día en el que se tomó las encuestas. Y de pronto, tú tienes que poder hacer una distribución de los horarios y los días en que se tomó esas encuestas. Entonces, si tú estás contratando a alguien y quieres saber si no te piñaron, ¿verdad? Pues es mucha utilidad entender que de manera aleatoria fue el cálculo de las horas, ¿no? A lo mejor esa persona te decía, oye, tú me estás pagando porque yo esté en esta plaza de 4 a 11 de la noche y de pronto tienes una encuesta a las 11 de la mañana y otra encuesta a las 12 de la noche. A ver, espérame, pues ¿de qué se trata? ¿Cómo lo hiciste si yo te contraté para que estuvieras de 4 a 11, ¿no? Entonces, ahí tienes que empezar a pedir explicación. Otras preguntas de control son validaciones de, a lo mejor en tu tercera o cuarta pregunta y en tu pregunta número 28, antes de llegar a la 30, que sería tu final, repetir la interpretación o la apreciación de una pregunta, ¿no? Entonces, esto no es en preguntas como hombre-mujer y que al final si le vuelves a preguntar hombre-mujer, pues la persona se va a sacar de onda, ¿no? Claro. Pero si llegaste a una conclusión de que la persona tiene arriba estudios universitarios, tú tendrías todas las habilidades para preguntarle al final en qué lugar estudiaste, ¿no? Y si el último grado de estudios te dice que fue en una preparatoria, pero te está diciendo que tiene sus estudios en preparatoria o en universidad o en maestría, pues bueno, hay que tener cuidado. Entonces, así como esas preguntas de control, puede haber otros más. Otro tipo de error es el sesgo de audiencia, sesgo de forma, sesgo de canal. Aplicamos un poco de ideas cuando te platicamos cómo seleccionar los perfiles, no nada más tus cuatachos, no nada más la gente que tenga cercana, sino ve más allá, ve a definir un consumidor potencial, no un cliente que ya tienes y que ya ahorita tienes que capturar. Depende del objetivo de la encuesta, pero lo ideal es para validar nuevas ideas un consumidor potencial. El sesgo de la forma, tener mucho en cuenta lo que decía César, preguntas íntimas o preguntas de dinero o algún tema así de seguridad que te pudieran poner en riesgo. Hasta el final empecemos por las preguntas clave. El sesgo de canal, oye, hay que escoger si los mejores formatos es papel, si el mejor formato es WhatsApp, etcétera. Entonces creo que ya por último, para escalar la parte de errores, ya nos está dando el tiempo, así que pasamos directamente a las sugerencias sobre las herramientas, ¿no? Claro. A ver, algunas de las más referentes, ¿no? En el mercado de las herramientas, pues sin duda está el famosísimo SurveyMonkey. Seguro a cualquiera de nosotros, algún amigo nos ha pedido contestar alguna encuesta, incluso ahí en la escuela y todo. Está también el tema de Typeform. Typeform también es otra plataforma precisamente para hacer encuestas y ambas de ellas, pues bueno, sin duda te traen o te ayudan con toda esta parte también de la recopilación de información y algunos temas de análisis muy básicos que vaya, son plataformas bastante intuitivas para todos y de las más populares en el mercado, ¿no? Sí, para la parte de vacío de registros, una vez que este tipo de sistemas, pues ya te ayuda a vaciar, ¿verdad? Que muchísimas veces es lo más complicado, pero si lo estás haciendo a papel, ¿verdad? Recuerda que SPSS, Stata, ¿verdad? Tienen módulos de captura cuando tenemos información de encuestas, ¿no? De manera en que, pues sí, la captura es un rollito, pero al final de eso ya lo podemos interpretar en valores agregados, así que este tipo de software también te pueden ayudar para este lado de la tarea. Correcto. Entonces, pues bueno, creo que, como dice Pedro, nos ha dado el tiempo. Esperemos que estos 5 pasos les sean de bastante utilidad. Hay que cuidar bastante los típicos errores que ahorita les comentaba Pedro. Y también, pues bueno, validar algunas de estas herramientas claves. Si es la primera vez que vas a hacer una encuesta o lo que sea, pues bueno, aquí hay algunas herramientas que el día de hoy te puedes llevar a estudiar o incluso aplicar ya el día de mañana, ¿no? Entonces, pues bueno, por nuestra parte es todo en este gran episodio. Por favor, si nos estás escuchando en tu plataforma favorita, por ejemplo, no sé, Spotify, pues bueno, procura compartir desde Spotify el episodio de nosotros, nuestro podcast, para que nos ayudes a llegar a muchas más personas y también pues bueno, llegar a nutrir de este conocimiento a mucha más gente que pudiera tener negocios o pudieran ser emprendedores. De nuestra parte es todo. Recuerda que los datos van mejor con café.
Hasta luego, nos vemos. Ánimo. Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de la startup Datlas. Hasta la próxima.